como aquí nos caracterizamos por el rigor a la hora de analizar todas las noticias y en ningún periódico generalista se han dado a publicar los términos exactos de la sentencia que revoca la declaración soberanista, nosotros nos hemos tomado el trabajo de estudiarlo, ¿no? Y hay unos párrafos que efectivamente son llamativos y yo le quería preguntar por ellos a don Antonio. Pero léeme tú primero qué es lo que tú has seleccionado. Sí, son 2 párrafos de la sentencia. Primero de ellos dice que en principio da el visto bueno a la vía elegida por el Gobierno para formular la impugnación y dice lo siguiente, que la resolución es un acto parlamentario capaz de reproducir efectos jurídicos propios y no meramente políticos. Bueno, vaya error, ya lo comentaré. Sí, y luego el otro párrafo que me parecía digno de reseñar es el que dice, en nuestro Estado social y democrático de derecho no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda, pues la legitimidad de una actuación o política del orden público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Bueno, ya lo comentaré. Es desaparecer el concepto de legitimidad, es rechazarlo, no existe, no hay más que legalidad. Franco era todo legal. Franco, pues si no hay legitimidad, Franco era legítimo, porque como es la conformidad, ¿es que acaso creen que Franco no tenía constitución? ¿Pero qué están diciendo? El régimen de Franco tenía las leyes fundamentales del reino. Eso se llama en otro país y en este ahora Constitución. No hay mucha diferencia. No. Bueno, en fin, voy a comentar. Primero, lo que acaba de decir Pedro es una barbaridad jurídica. Lo que acaba de decir, no Pedro él, sino la lectura de lo que dice el Tribunal Constitucional. Eso. Dice que la resolución es un acto parlamentario. Cuando habla de la resolución se refiere a la resolución anulada por el Constitucional. Dice que la resolución de Cataluña del día 29 del 9N es un acto parlamentario. Evidente que era acto parlamentario, eso no hay duda ninguna. Capaz de producir efectos jurídicos propios, ¿cómo? Un acto parlamentario donde no se produce ninguna variación de la situación jurídica anterior, sino que es una pura declaración diciendo que se acaba el periodo de la autonomía y comienza el de la República y que se declara la intención, el deseo del Parlamento que ya va directamente a la República independiente. Eso es un acto jurídico donde está la decisión jurídica para cambiar el estado de una situación jurídica anterior, para crear una nueva. ¿Acaso un minuto después o 10 días, o cuando publica en el boletín oficial esa resolución, se cambia la situación jurídica de Cataluña? ¿Hay un solo milímetro que cambie o continúa exactamente igual que antes de la declaración? En efecto, continúa exactamente igual, porque era una pura declaración sin efecto normativo ni volitivo ninguno. No había un acto de voluntad parlamentaria, había un acto consciente de intención parlamentaria, pero no de una voluntad mediante una ley parlamentaria que cambie el cuerpo legislativo anterior donde esa ley incide. No hay una ley, no hay un precepto normativo, una pura declaración romántica diciendo que ya no hay más autonomía ni monarquía sino una república independiente de Cataluña. Y eso es susceptible de un recurso ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional diga tranquilamente que ese acto parlamentario es capaz de producir efectos jurídicos. ¿Cuáles? Capaz de producir efectos jurídicos propios. Diga cuál. Diga uno que ha producido un efecto jurídico falso. Era imposible que lo produjera. ¿Que produce efectos políticos? Eso es evidente. Porque la intención es producir efectos políticos. ¿En quién? En sus partidarios, en los catalanes que quieren la independencia de Cataluña. Ahí produce efectos políticos. Les da satisfacción, les da orgullo. ¿Ves? Que ya somos independientes. Esos son efectos políticos porque consolida posiciones políticas ya adquiridas antes, pero no mediante actos jurídicos, nunca mediante actos jurídicos. Siempre efectos políticos, como la diada, como las manifestaciones. De manera que una manifestación en la calle de 1 millón de personas que no produce ningún cambio en nadie, ¿eso es un acto jurídico o un acto político? Es político, jurídico nada. ¿Y la diada? ¿Es un acto jurídico o un acto político? Es un acto político, un acto jurídico no. ¿Qué diferencia hay entre una declaración del Parlamento, que no es ley ni precepto,
ni providencia, sino solamente una declaración como la de las diadas o como la de las manifestaciones. ¿Es un acto jurídico? No. ¿Por qué? Porque no produce ningún cambio en la situación jurídica donde incide esa declaración. Por tanto, el Tribunal Constitucional se equivoca gravemente. No sabe distinguir lo que es un acto jurídico de un acto político. No lo sabe. Ha hecho el ridículo. Pero ahora veamos otra cuestión directamente relacionada con esto, y es el segundo comentario que me ha hecho Pedro. Veréis qué importancia tiene este. Y es lo mismo, viene a ser igual, desde otro punto de vista. Lo que me ha señalado Pedro, y lo tiene subrayado en la resolución del Tribunal Constitucional, dice, literalmente, entre comillas, en nuestro Estado, al que le llama social y democrático, como hace la Constitución, cuando es una redundancia, porque todos los estados son sociales. ¿O hay algún estado que no sea de la sociedad, que sea de animales? ¿Estado animal? No, estado social, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿Es estado individual? No, tampoco. Entonces, ¿qué es? Social. Entonces, no es una redundancia, es ridículo un estado social. Es estado, por supuesto, que es social. ¿De qué naturaleza va a ser? Si corresponde a la naturaleza humana, pues social. Eso es ridículo. Ahora, democrático. ¿Cómo? ¿Un estado democrático? ¿Pero qué es esto? Si estados democráticos son los soviéticos, que ya no existen. Aquellos eran las repúblicas democráticas de Polonia, de la Alemania Oriental. Esos eran estados democráticos. Porque la democracia fundamentalmente consiste en tomar decisiones por el representante legítimo, tomar decisiones por mayoría y minoría. Y la que saque con mayoría absoluta, pues es la que vale. Como si fuera unanimidad. Ya es norma. Bien. ¿Es que el Estado puede ser democrático? ¿El ejército es el Estado? Sí. ¿La policía es el Estado? Sí. ¿La administración pública es el Estado? Sí. Entonces, ejército, policía y cuerpo de burócratas, ¿se decide por mayoría y minoría? No. Entonces, ¿por qué se llama Estado democrático? Falso, mentira, demagogia pura. El Estado no puede ser democrático nunca. Y un tribunal constitucional hace el ridículo si no sabe emplear los términos con rigor. No hay por qué llamar al Estado democrático. Basta con llamarle Estado, para diferenciarlo del gobierno, si es que acaso lo saben diferenciar este tribunal, que acaso ni siquiera sabe la diferencia entre Estado y gobierno. Pero en fin, seguimos. El tribunal dice, no cabe contraponer legitimidad democrática y dale con la democrática. Lo que no cabe contraponer es legitimidad y legalidad, porque son dos conceptos distintos. Todo el mundo sabe lo que es legal. Lo legal no es lo mismo que lo que impone una ley. Y eso la gente que no es jurista, pues dirán, ¿qué estás diciendo? Claro, lo legal es lo que está conforme con una ley. O con una costumbre, también es legal. Y no hay ley, no hay norma escrita. Hay una norma, claro, jurídica, que la impone la costumbre, pues es legal. El ponerse al final de la cola cuando uno va a comprar al pan, por ejemplo, eso no lo pone en ningún sitio. En ningún sitio, eso es. Bueno, pues las costumbres también crean contenidos preceptivos que son legales, aunque no procedan de ley. Pero continúen el análisis. No cabe contraponer legitimidad democrática, he criticado lo de democrática, no viene a cambio, legitimidad con legalidad. Y añade, no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional. ¿Qué significa legalidad constitucional? ¿Hay acaso alguna legalidad que sea inconstitucional? No sería legalidad. Por tanto, estos hombres que no saben nada, ni escribir, una legalidad constitucional. ¿Pero qué están diciendo? Pero si es que no estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay leyes que son inconstitucionales y las puede impugnar cualquier juez y llega al tribunal, al Supremo, y la sección de derecho de anticonstitucionalidad, de derecho constitucional, la anula. Entonces, hasta ese momento era una ley anticonstitucional que es anulada. ¿Cabe aquí que un juez pueda alegar? No, de ninguna manera. No puede alegar de ninguna ley que sea inconstitucional. Luego, ¿a qué viene decir legalidad constitucional? Otra redundancia de ignorantes. Ignorantes. No son juristas. No saben ni la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Legalidad constitucional. ¿Será semejante idiotez? ¿Cómo legalidad constitucional? ¿Es que la hay inconstitucional? No, bien. Sigamos, que esto demuestra su ignorancia de la ciencia del derecho, no solo del constitucional, sino incluso cuando habla de legitimidad democrática ya es y de las fuentes mismas del derecho. Es que no, exactamente. Bueno, añaden que no puede contraponerse la legitimidad a la legalidad en detrimento de la segunda. Uy,
no puede decirse legitimidad contra la legalidad en detrimento de esta, pero sí podría decirse en detrimento de la primera, de sí misma. Contraponer en detrimento de la segunda. ¿Pero qué es esto? ¿Qué lenguaje es este? Esto es impropio de jurista, este lenguaje. Bien, se sabe lo que quiere decir, pero tan mal dicho. Y añaden que para prueba de que no cabe contraponer, dice, pues, ya estamos como Felipe González. Por consiguiente, pues, puesto que, pues, pues vamos a ver dónde está la prueba de que no cabe contraponer legitimidad a legalidad. Vamos a ver. Dice, pues, comillas, la legitimidad de una actuación o política del poder público. Una actuación. ¿Cómo una actuación? Una actuación. Hombre, sabemos lo que es una actuación en el teatro. Aquí está diciendo una actuación en el sentido de acción. Sí, un acto administrativo. Un acto. No sabemos, porque sí, puede ser. Dice, pues la legitimidad de una actuación. Bueno, vamos a poner que diga una acción, para entenderlo. De una actuación del poder público. Una actuación o política del poder público. O política. Actuación o política. Está hablando de la función política del poder público, que es lo suyo. ¿Por qué actuación o? Como dos cosas distintas. Si toda acción del poder público es una acción política. Es que no hay otra. Sigamos con esa barbaridad de expresión. Dice, pues la legitimidad de una, digamos, política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución. Ahí está la madre del cordero. De manera que la legitimidad consiste básicamente en su conformidad a la Constitución. Y lo que no, nada. Y al ordenamiento jurídico, es decir, a la ley. Sí, porque el ordenamiento jurídico es la ley. La Constitución se le llama ley de leyes, es la ley. Entonces la legitimidad es sinónimo de ley. No existe legitimidad. Para el Tribunal Constitucional no hay más que ley, Constitución y ley. Identifica legitimación con legalidad. Entonces no sabe la diferencia que hay entre la autoritas y la potestas. No hablo de la romana, hablo hoy en día, hoy. Hay principios que legitiman y otros principios que deslegitiman una acción legal. Hoy. Por ejemplo, supongamos que un gobierno sale elegido con el 33% del censo y él saca pues el 50%. Por tanto, con un 15% del censo sale elegido. ¿Que es legal? Eso no hay duda ninguna. Está claro. Es legítimo que en un sistema que se llama democrático, porque si no se llamara democrático, pues sí, pero un sistema que pretende ser democrático, ¿es legítimo que gobierne un grupo o un partido que ha obtenido el 15% de los votos? Eso no es legítimo, ¿verdad? No lo es. Ese gobierno es legal, y como es legal, y son todos los gobernantes unos caraduras que no aspiran más que al poder, pero no tienen ideales, pues no van a dimitir, eso es seguro que no, pero no tienen ya autoritas moral, y eso es lo que se llama legitimidad. No es legítimo, porque el censo no legitima que con un 15% se pueda gobernar un país y actuar con un gobierno absoluto. Eso no es legítimo, y esa diferencia el Tribunal Constitucional la desconoce, porque desconoce el derecho romano, la diferencia entre autoritas y potestas, y no sabe la influencia tan grande que tuvo este derecho en nuestro derecho actual de toda Europa. Lo que hace el Tribunal Constitucional es suprimir de un plumazo el concepto de legitimidad. Para el Tribunal Constitucional no hay más que legalidad, ya que la legitimidad para él es la conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico.